Buenas tardes a todos. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, capítulo mexicano, y me complace mucho tener hoy en Futureando entre Amigos precisamente a un muy querido amigo e integrante de esta organización que es Dan Ostrowski. Dan, buenas tardes, un gusto tenerte aquí. Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Hoy que estaba revisando los diferentes invitados que hemos tenido, que como tú sabes hemos tenido invitados de lujo de la talla de Pepe Mid, de Enrique de la Madrid, o sea, gente del sector público, del sector privado. Tú eres el único que lleva tres, o sea que tú vas a la cabeza en las invitaciones nuestras y es un honor tenerte aquí con nosotros, más para hablar de un tema tan apasionante, Dan. Dime, Dan, dime. No, sin duda, el tema es un tema que por supuesto es apasionante, que a mí en lo particular me apasiona mucho, que es un tema que además hoy en día increíblemente todo el mundo está hablando de esto, entonces todo el mundo tiene muchas expectativas y muchas inquietudes sobre este tema, es un tema sensacional, así que muchas gracias por la invitación. Y ya no, al contrario. Que acepto fácil estas invitaciones y es la tercera que vengo, mi querido Ramón. No, qué gusto No, saludarte. qué Qué bueno, gusto y estar aquí. invitado que haya muchos más. Muchas Mira, gracias. déjame comenzar para que nuestra auditorio te conozca. Algunos te conocen ya, pero para leer un poco tu semblanza, que es una semblanza resumida, pero muy completa. Dan estudió en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, la carrera de Ingeniería Eléctrica. Tiene varios estudios de posgrado, una maestría, un MBA en el TEC de Monterrey, el programa de alta dirección de IPADE, un seminario en dirección de Harvard Business School, una maestría en inteligencia artificial, qué oportuno para el tema de hoy, maestría en inteligencia artificial y sistemas expertos de la Fundación Arturo Rosenbluth y un diplomado en disrupción digital de Cambridge. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana, en el TEC de Monterrey y en la Faculty of the American Management Association. Es socio fundador de Board Media, consultor de diversas empresas y mentor para emprendedores en Catalyst. Es presidente de Seguridata y socio director de Versaria. Es el presidente del del consejo del colegio OLAMI, y qué bueno, y vamos a ver algunos otros temas de educación, porque esto tiene mucho que ver con educación. Es miembro del consejo de administración de Banbajío, donde somos colegas y tuve el gusto de conocer a Dan, Grupo Team, World Ingredients, Flora Plan, Seguridad Privada, Versaria, Colegio David Livingstone, entre otros. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Informática, presidente del Consejo Directivo de la Universidad ORT México. Es miembro de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, de la AMITI, donde ha participado como vicepresidente y miembro del Consejo Directivo. Dan es también miembro del Consejo de Mejor México, antes México Libre de Corrupción. Miembro del Comité de Análisis Estratégico CAE de la Comunidad Judía en México. Es coach empresarial y consejero de diversas empresas del sector TI. Participó como miembro del subcomité de emprendedores NAFIN CONACYT, miembro del Comité Regional Avance del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y miembro del subcomité del Fondo de Coinversión de Capital Semilla SE NAFIN. Yo he tenido el gusto, y déjenme comentarles esto, de estar interactuando con Dan para hablar de este tema desde hace un poco más de un año. Y he de decirles que aparte de aprender mucho y experimentar diferentes herramientas todo el día, nos hemos divertido muchísimo. Eso ha sido lo más bonito de todo esto. Y pese a estar tan metidos en el tema, todos los días nos sorprendemos de lo que va saliendo. No podemos decir que somos neófitos en el tema, pues sobre todo en ChatGPT, que estamos desde el día 1, pero nos seguimos sorprendiendo. Es un tema tan apasionante y que se está desarrollando a una velocidad impresionante. Yo quiero empezar, Dan, para darte la palabra con la siguiente reflexión. El 30 de noviembre de 2022, o sea, hace exactamente 2 meses, fue diciembre y hoy enero que termina, ChatGPT salió a la luz pública. En 5 días, más de 1 millón de usuarios tenían la capacidad de usar una poderosísima plataforma de inteligencia artificial de manera gratuita, hasta ahora gratuita, y de poder actuar con la inteligencia artificial. Esto que sabíamos que existía, la inteligencia artificial, hasta ese momento era algo muy etéreo
invisible para el ciudadano común y corriente, y hoy tenemos acceso. Dan, ¿qué está pasando? Ilústranos. No, oye, pues primero, muchas gracias y me encanta cómo lo presentas y cómo lo platicas, porque efectivamente, como bien lo comentas, tiene muy poco tiempo de que se detonó todo esto nuevamente, el tema de inteligencia artificial, y sin embargo ya lo hemos platicado, nos sorprendemos, hemos dado presentaciones a consejos de administración, sí, porque ha generado un gran interés, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia artificial es un tema que yo en lo personal creo que le llegó su tiempo, sí, es algo que no es nuevo, es algo que lleva muchos años, sí, inclusive estamos hablando de que estos tiene alrededor de 70 años cuando se empezaba con los temas de inteligencia artificial, básicamente todavía se juntaban un grupo de gente de MIT, etcétera, y empezaban a platicar de las posibilidades y el potencial que podía tener algo de inteligencia artificial, pero pues eran reuniones. De hecho, el creador, el padre de todo este rollo de la inteligencia artificial se llama John McCarthy, y básicamente fue el creador del laboratorio de inteligencia artificial en MIT, y de ahí pues sí, han pasado, pues estamos hablando de 67 años desde que pasó esto y no había tenido los avances que tienen. La inteligencia artificial ha venido avanzando en muchas cosas. Ha habido hitos importantes de la inteligencia artificial a lo largo del tiempo, pero creo que la gran diferencia de hoy es que existen las herramientas y se están creando y se están desarrollando para que al final de cuentas se pueda generar cosas. Ese es el cambio importante. En la inteligencia artificial hay muchas cosas, hay muchos modelos de inteligencia artificial, pero dentro de esos mismos modelos de inteligencia artificial, los que son capaces de generar cosas nuevas son lo que se vuelven muy valiosos. Y hoy nos estamos encontrando efectivamente uno de esos, que es el chat GPT-3. Sí, bueno, el chat GPT, el GPT-3 fue la tecnología Es de el modelo. OpenAI. Ahorita platicamos un poco de la tecnología y de OpenAI y del modelo, pero que es increíble lo sencillo, la interfaz maravillosa que tiene ante el usuario y el potencial interesantísimo que tiene. Entonces, mucha gente, yo creo que parte importante de esta conversación es lo primero, como que ponernos en sintonía a todo el mundo de qué es el chat GPT Exactamente. y de ahí Sí, a ver, mucho más. Entonces, adelante, Dan. gracias. Bueno, básicamente lo primero que, como les comentaba, viene la inteligencia artificial, viene de muchas cosas, desde la inteligencia artificial, lo que se llama la reactiva, que básicamente simplemente respondía a ciertos estímulos, etcétera. Luego viene una inteligencia artificial que se basa en reglas y cosas por el estilo, que era un esquema bastante estandarizado, etcétera. Luego viene ya lo que se llama el aprendizaje profundo, y ahí es donde viene el salto cuántico, ¿no? Y dentro de esto viene una parte que se llama el tema generativo, ¿no? Que básicamente es crear contenido nuevo y original. Y ahí es donde surge el chat GPT, que es básicamente una herramienta que no sé de cuántos de de nuestra audiencia han tenido la oportunidad de verlo. Partamos de cero, yo creo que muchos lo han usado, estoy seguro, pero a ver, dame un ejemplo de cero para que pongamos en sintonía. Sí, sí, de hecho, y te digo, a mí me tocó ya platicar con mucha gente que ya empezaron los mitos y lo que hace y lo que no hace, etcétera, Sí, totalmente. Pero para fines prácticos, lo primero es una aplicación, en la que tiene una interfaz extremadamente sencilla, casi es un esquema de chatear, básicamente es un mecanismo donde chateas, pero resulta que estás chateando con alguien que si no sabes qué es un grupo de herramientas, dices, oye, estoy chateando con alguien más inteligente que yo, ¿no? Estoy inteligente con alguien que da respuestas articuladas, ordenadas, etcétera, sobre cualquier tema. Entonces, puedes preguntarle, es increíble, le puedes preguntar de temas de medicina, le puedes preguntar de temas personales, es como si fuera inclusive un consejero personal, ¿sí? Un asistente personal al que le puedes hacer preguntas muy concretas que aunque no tengas la capacidad de preguntarla correctamente, seguramente la interpreta adecuadamente, te da una serie de respuestas y a partir de ahí empieza una conversación
que aprendió de todo lo que ha estado de alguna manera platicando. Entonces, muy en resumen, y ahorita vamos a entrar mucho más a fondo, pero es una especie de chat, que atrás hay un engine impresionante que tiene hoy en día, pues alrededor maneja 175 millones de parámetros, pero se espera que venga una nueva versión que va a ser 1 billion si viene para adelante. Pero para ti como interfaz, como ser humano común y corriente, es simplemente una interfaz como si fuera de chat, donde puedes tú preguntar, hablar, consultar cualquier tema y tener una interacción con un sistema inteligente, una inteligencia artificial que básicamente es capaz de generar algoritmos. El tema de algoritmos lo vamos a ver muchas veces porque básicamente es el tema que se soporta todo el tema de inteligencia artificial y de ahí es capaz de crear nuevos contenidos a través de patrones y tendencias de los datos. Tiene una gran cantidad de información que se ha incluido en el sistema y ya. Entonces, bueno, pero te dejo que me... A ver, déjame preguntes. preguntarte una cosa, porque hay un tema y aquí podemos ir metiendo algunos temas laterales que van entrando. Obviamente, ChatGPT lo hace una compañía comercial, ¿no? Una compañía originalmente fondeada por Elon Musk, después llega Microsoft, pasa de ser non-profit a ser una empresa por profit, y es un competidor contra Google, contra Baidu, contra otros jugadores. Obviamente, a la hora de ser una competencia comercial y haber rebasado a todos sin que aparentemente se dieran cuenta y ponerse a la cabeza y ser lo que todos estamos hablando, han salido críticos acérrimos, algunos con razón, algunos sin razón, pero como hoy me toca ser un poco abogado del diablo, entonces déjame hacerte algunos comentarios de los críticos, aunque como ya lo dijimos, yo soy un apasionado de usarlo igual que tú. Algunos dicen, la información que te da es rápida, es plausible, pero no siempre correcta. Sí. A ver, déjame darte mi punto de vista y además, sí, déjame decirte dos cosas. Primero, la compañía surgió con fines no de lucro, de investigación. Originalmente, sí. Originalmente, sí, estaba absolutamente enfocada e inclusive ahí alguien como Microsoft le metió 1 billion y alguien como Elon Musk le metió una lana y luego ya de hecho Elon Musk salió de la organización y hoy en día Microsoft le está queriendo meter, hay una oferta puesta por 10 billions en todo esto y la compañía ya en una primer evaluación está hablándose de que vale alrededor de 29 billions hoy en día la compañía, ¿no? Y ya está. Ahora, lo que dicen estos críticos, yo creo que la inteligencia artificial finalmente no es la panacea y no es algo que sea inimaginable. Finalmente es una herramienta y es una herramienta que está construida con una serie de cosas espectaculares y que tiene que ver con el aprendizaje que va teniendo de todos los documentos que va digiriendo, que va incorporando, ¿sí? Entonces, la información es tal como la que te puede decir un experto también y que al final de cuentas, pues sí, puede contestar rápido, puede ser plausible y también se puede equivocar o puede intencional o no intencional. Exactamente. Sí, luego vamos a ver un tema de sesgos que tienen que ver la inteligencia artificial y que es un tema bien, bien complejo. Pero entonces, la verdad es que la gente que te dice que se puede equivocar, sí, sí se puede equivocar. Es una construcción derivada de la información que se ha venido generando y que cada vez es más información y entonces en base a eso construye sobre eso. Pero puede tener algunos errores, sí. Una de las cosas, aprende de los errores. Es una tecnología que tiene aprendizaje y que de alguna manera, inclusive si tú corriges a la inteligencia artificial y dices, oye, la fecha no es el 23, sino es el 22, te dice, ok, tienes, o sea, lo investiga y dice, tienes razón, sí, y lo queda documentado. Entonces, va evolucionando en base a todo esto. Pero sí es cierto que es tu responsabilidad. De hecho, hoy justo sacaron una versión que es más fuerte en el tema de matemáticas y números. Sí, la versión de hoy, versión de ayer, efectivamente, eso que decían que
y es más robusta en temas de operaciones matemáticas. Porque tenía ciertas debilidades en eso. A mí me ha tocado hacer algunos ejercicios donde dices, oye, pues no te salió bien el número, ¿no? Sí, entonces, y te decía, como si estuvieras platicando con alguien diciendo, yo soy muy fuerte en esto, pero en la parte específica de números no es ahorita toda la fortaleza. Bueno, ya saca una versión que es mucho más fuerte también en el tema de matemáticas. Entonces, resumen y tratando de contestar específicamente tu pregunta. ¿Sí puede salir información equivocada? Sí. Es tu responsabilidad poder realmente analizar, entender, etcétera, como la que te diría cualquiera. O sea, si tú hablas con una persona que podría ser un experto y te dice, oye, los fantasmas existen y no sé qué todo, pues es tu responsabilidad tratar de entenderlo y de definir en base a tus criterios, etcétera. Pero cada vez más va a ir creciendo el acervo de información y toda la gente que de alguna manera está interactuando con este sistema de inteligencia artificial, que va a ir generando información de alguna manera que tiene mayor sustento de construcción, pero si las bases son equivocadas, si tienes sesgos de otro tipo, híjole, eso puede generar respuestas O sea, curiosas. el principio cuando empezaba la computación de garbage in, garbage out, se mantiene. Si tú le metes cosas incorrectas, obtendrás de este modelo cosas incorrectas en principio. Pero no si tú se los metes, eso ya se los metió, alguien le está metiendo información, tú le puedes meter cosas incorrectas, bueno, se puede de alguna manera entrenar también a la inteligencia artificial y hay temas. El chat GPT ya es una aplicación que está disponible, etcétera, y que se basa en toda la información que se ha ido comiendo, pero si la información que se ha ido comiendo durante mucho tiempo se habla de que los robots son malos y van a acabar con el mundo, Claro. te va a construir escenarios en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, ¿no? finalmente eso pasa en la vida real también, ¿no? Hay una memoria colectiva Es eso, sobre es eso. temas y mitos colectivos que la sociedad toma o no sobre los estereotipos, etcétera, que nos afectan y que están muy arraigados. Oye, a ver, pero vamos a hablar un poquito más de los campos que está haciendo. A mí uno de los campos que me ha llamado la atención y que la gente cuando platicas de ChatGPT siempre lo saca es el tema de la educación. ¿No? Sobre todo con las noticias, ya pasó el examen de preparatoria, ya pasó un examen de abogado, ya pasó un examen de médico. Eso pues pone un poco en preocupación a muchas profesiones y que ahorita hablaremos de ese tema, pero bueno, centremos en el tema de educación. La pasada de exámenes y luego el tema de que si puedo usar o no chat GPT y es correcto y adecuado usarlo en un tema de educación. Y efectivamente, el impacto va a ser en muchas industrias. En el tema, por supuesto, de educación tiene un impacto directo por las capacidades que se pueden desplegar en el mundo de la educación. La educación, desde antes había pues, herramientas, etcétera, no con inteligencia artificial, que podían pues, contestar exámenes, pero más bien eran respuestas en base a búsquedas de información y simplemente de alguna manera buscaban esa información y daban respuesta. Una pregunta, si le preguntaban de opción múltiple en un examen y podrías con Google hacer una búsqueda y ver cuál era, pues podrías contestar y tenías una posibilidad alta de tener una buena calificación. Aquí la diferencia es la capacidad de razonar, el raciocinio que tiene la inteligencia artificial, de tal manera que, por ejemplo, en los exámenes de los STEPS famosos para poder ejercer la profesión de medicina en Estados Unidos, una buena parte son preguntas, pero una buena parte son casos, y son casos que tú planteas que hay un paciente con ciertas características, etcétera, sí, y tienes que elaborar sobre eso, no es una búsqueda directamente sobre eso. Bueno, pues fue capaz de contestar y contestar adecuadamente. No sacó la mejor calificación, sí pasó de medio panzazo, pero sí pasó, pero pudo acreditar conocimiento en el caso de inclusive no temas de saber y de memoria, sino poder en base a cierta información, poder, digamos, predecir
qué tipos de comportamiento tienen que tener y cuáles serían los tratamientos a tomar. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de educación, para poder dar respuesta a muchas cosas, sí hace la gran diferencia. Nosotros hace poco, y de hecho tú estabas en una presentación, parte de lo que quisimos hacer para que la gente entendiera un poco más sobre esto de ChatGPT es no nada más hacer una pregunta y que responda, pues eso finalmente Claro. Google lo hace y nada más que te da 7,000 opciones y ahí búscate cuál es, ¿no? Sino todo esto. Sino le pusimos un problemita, si tú te acordabas, como de niño, de decir, oye, si Juan tiene 20 pesos y al final de cuentas quiere comprar dulces y chocolates y no sé qué, temas que parece, pero y hay la capacidad de razonamiento para de alguna manera poder decir, oye, entiende cuál es la situación y de alguna manera te dice cuál es el algoritmo para poderla resolver y finalmente lo resuelve. Entonces, en el caso de exámenes y cosas, hoy en día en muchas escuelas están muy preocupados porque para fines prácticos, si tú usas la herramienta, de hecho la herramienta ha tenido mejores resultados que la gran mayoría de los alumnos, sí, en el promedio simplemente para tareas y ese tipo de cosas, es increíble. Entonces, ahí luego vamos a entrar un poco al tema de ética, sí, y de un montón de cosas que generan cierta inquietud, ¿no? En ese sentido. Pero, bueno, creo, es que, perdón, hay un... A ver, pero vamos a ese tema, al tema de los nietos. Sin duda en la educación va a venir un cambio muy importante. A la hora que yo puedo usar esto como una herramienta, realmente está. Yo creo que en el tema de educación, en el tema laboral, va a haber repercusiones muy grandes de Correcto. hacerlo. En el tema de algunas profesiones. Hoy, precisamente hoy, o sea, porque aquí la historia, lo hemos platicado, se escribe por días. El día de hoy en la mañana en uno de los blogs de MIT venía una pregunta que decía, mi trabajo lo va a tomar ChatGPT. Obviamente eran los editores de esa columna y decían, ¿estamos o no estamos? O sea, ¿nos van a suplir o no nos van a suplir? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de ciertas profesiones que se ven aparentemente vulnerables en este momento, etapa uno, ¿no? Los que escriben artículos, los que generan cierto tipo de contenidos, porque tú le puedes decir, genérame contenido para mi LinkedIn todos los días y todos los días te genera algo interesante y lo pones y subirás tus ratings. Es más, hay subchat GP3, compañías diferentes que te lo hacen y te lo ofrecen. Entonces te generan contenido para tus redes sociales, para que sigas tu carrera de influencer. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú el tema de, de el tema laboral en este tema? ¿Qué tanto daño va a hacer ChatGPT? A ver, yo, de entrada, por supuesto que va a tener un impacto y un impacto mayúsculo. Y como muchas de las herramientas que aparecen, esto viene, en mi punto de vista, es otra gran ola del tamaño de Internet, digamos, así de ese tamaño viene. Entonces, el impacto que tiene es mayúsculo y el impacto para bien y para mal en muchas cosas, ¿no? Tiene muchos temas. Los expertos estiman que se pueden perder y el número es muy amplio porque obviamente todavía esto está en los albores, está empezando, pero que entre 75 millones de empleos y 350 millones de empleos. Esa es la expectativa de que se pueden perder derivados de estos, pues que todo lo que puede hacer hoy en día ChatGPT y la inteligencia artificial en general, no nomás ChatGPT. Esto es un tema específico que estamos hablando, pero es la pérdida de empleos. Sin embargo, la expectativa es que se puedan generar alrededor de 130 millones de empleos, ¿sí? Entonces, y aquí, primer mensaje o primera reflexión, como todo, es una herramienta y es una herramienta que tenemos que estar preparados para incorporar en nuestras vidas, que va a tener un efecto muy importante, un impacto en nuestras vidas muy importante. Y si hacemos uso adecuado, estaremos más preparados para vivir en este mundo transformado. Si no estamos preparados, si no nos subimos a estas olas, si no hacemos uso de este tipo de herramientas, lo que se llama originalmente el Digital Divide, esto es otro brinco
para que el digital divide sea inclusive más grande todavía, ¿no? Esa es la A ver, verdad. han sido muchos temas Mm, en este capítulo. mm, Primero, Internet. Coincido plenamente. Yo creo que mm. esta ola es tan grande o peor o más grande y más impactante para nuestras vidas de lo que fue Internet. Yo recuerdo, y tú lo sabes, puse uno de los primeros proveedores comerciales de Internet en Es este país, Internet de México. Y la primera plática que dimos el día uno de la compañía de 30 personas, solo uno dijo que iba a contratar, los demás dijeron, no entendemos para qué necesitamos Internet. No, no le vemos un uso. Hoy eso suena ridículo, pero esa era la percepción. Y hoy siento que muchos de los que nos van a estar oyendo pueden decir, no, la inteligencia artificial sigue siendo algo allá de otra galaxia y yo no creo que lo vaya a terminar usando cuando yo pienso que muy rápidamente sus vidas van a usar una gran cantidad de inteligencia artificial directa e indirectamente. Y al igual que Internet, que yo siempre pensaba que era como prender una estación de radio en donde cada uno de los oyentes oía la canción que quería, porque le daba batalla a todos, creo que la inteligencia artificial es igual. Tu inteligencia artificial que usarás será diferente a la mía y a la de las personas que nos oyen. Cada quien le vamos a encontrar un uso y un valor para que nos ayude en esto. Sobre el tema del trabajo, efectivamente yo creo, y ahorita hablamos el tema de si hay ganadores o perdedores y quiénes, vamos a tratar de ver si podemos definir quiénes son. En el tema de los ganadores y los perdedores, la semana pasada, otra vez ya es historia vieja, la semana pasada, a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, escribió un artículo en el New York Times que decía, hablando de ChatGPT, o sea, le dedicó el premio Nobel de Economía un artículo a ChatGPT, diciendo el tema del empleo. Y decía que él sentía que efectivamente venía, como tú dices, un cambio fuerte, ahí iba a haber movimientos, pero la productividad de los que pudieran incorporar ChatGPT, tomado como un genérico de inteligencia artificial, para su productividad personal, se iba a incrementar tremendamente. O así sea, es. habrá unos que no pasen la raya, y esto ahorita hablaremos de ellos, pero que podemos ser nosotros, por eso tenemos que estar preparados. Pero los que sí lo tomen, su capacidad productiva será exponencial a lo que hoy tienen. ¿Qué piensas de eso? Mira, primero totalmente, y además déjame decirte, yo creo que usuarios de la inteligencia artificial, aunque no queramos, todos ya somos y vamos a ser mucho más como usuarios. Hoy en día, de los procesos de inteligencia artificial en las empresas, yo creo que hay como, las estadísticas dicen que hay alrededor del 60% de las empresas que ya utilizan inteligencia artificial en diferentes cosas. Y estamos hablando desde cuando compramos un producto a través de Amazon, ¿sí? Atrás hay un motor de inteligencia artificial que está entendiendo mis gustos, que está entendiendo cómo compro, mis patrones de conducta, etcétera. Y ya entonces, cuando compro un libro, sí, por supuesto la recomendación del siguiente libro que tiene que ver con mis gustos, con aquello con algunas tendencias, etcétera, pues lo hace la inteligencia artificial, las películas, el tema y desde el lado de los clientes, desde el lado de los proveedores, por ejemplo, de cosas como un banco, todo el tema hoy en día, por ejemplo, de prevención de fraudes, etcétera, hay una parte, un componente fundamental de inteligencia artificial que detecta en base a un montón de información. Puede ser un comportamiento desde biométrico, puede ser un esquema de transacción, etcétera, y tiene una acción sobre eso. Entonces, usuarios, no tengo la menor duda. Me encantó tu ejemplo, además, de cuando empezaste con Internet, donde todo el mundo decía, o mucha gente decía, no, eso, inclusive de las primeras declaraciones de Bill Gates fueron que eso no iba Sí, a jalar, exactamente, ¿sí? Entonces, exactamente. Microsoft rectificó. Ellos y, dijeron que no iba a caminar, efectivamente. y después jaló impresionante. Yo, mi punto de vista es que viene un tema similar en esto. Todos vamos a ser usuarios. La gran diferencia hoy en día, y por qué estamos sentados hoy en día platicando acá de inteligencia artificial, es primero porque se está haciendo accesible de una forma increíble y nos puede hablar a cualquiera, ¿no? No es un tema de tener que tener un entendimiento sofisticado de la tecnología ni nada de ese estilo, ¿no? Sino, al final de cuentas, tú como usuario ya puedes usar la inteligencia artificial
y puedes preguntarle, hacer, interactuar sin tener nada de conocimiento de todo esto. Segundo, derivado de eso, también viene una ola de inversión impresionante al mundo de la inteligencia artificial. En 2022 se dedicaron, hubo inversión por más de 40,000 millones de dólares al tema de inteligencia artificial. Y tú y yo lo hemos platicado muchas veces y surgen compañías así por A todos ver, ese es lados, un ¿no? tema, ese es un tema que yo quería tratar, porque esta plática la hemos tenido y es muy interesante. ¿Por qué surgen tantas compañías y tan rápidos? Explícanos por qué. ¿Por qué hoy es tan fácil empezar a crear compañías que hagan inteligencia artificial? Bueno, parte En del el tema tema de código, en el tema de la programación, todo eso. Ese es un tema muy relevante. es un tema muy relevante y surgen compañías porque, primero, nos estamos moviendo en el mundo en muchos casos a temas de startups, a movimientos de startups, de gente que puede encontrar cómo transformar a la sociedad a través de herramientas, ¿no? De herramientas, de soluciones, etcétera. Y entonces, obviamente, donde hay una mayor concentración de todo este tipo de herramientas, en aquellas que tengan un impacto mayor y aún de alguna manera costo menor. La inteligencia artificial cumple con esas expectativas. El impacto que puede tener es espectacular, es enorme, sí, y el costo de llevarlo a cabo muchas veces es un cuate inteligente, un desarrollador brillante, etcétera, es capaz de dedicarse y construir soluciones y soluciones que le resuelven el problema a un grupo de gente, ¿no? Y eso, y lo pongo disponible, lo hago fácil, etcétera. Y además, hoy en día que hay muchos recursos que se están destinando a este tipo de cosas, entonces es muy atractivo decir, oye, yo ya tengo una nueva solución que usa inteligencia artificial, desde ahí ya está, es apreciada y requiero recursos para poderla llevar a cabo porque va a tener un impacto mayúsculo en esto, pues obviamente llegan los recursos, se lleva a cabo, hay las herramientas para llevarlo a cabo, ¿no? Es increíble. Y digo, una de las cosas que platicábamos del chat GPT, yo ahí mismo le puedo decir, oye, haz una programación que haga esto, ¿no? Y me desarrolla código de programación en diferentes lenguajes, ¿no? Que lo lleven a cabo. Puedo, hay temas, lo vamos a ver más adelante, seguramente, pero de los riesgos que tiene, pero yo puedo pedirle a la plataforma que desarrolle malware para atacar a Ahorita instituciones, ¿no? hablamos de eso, Sí, sí. Ahorita hablamos del lado entonces, oscuro de bueno, la fuerza. resumen, yo creo que, ¿por qué está así? Porque obviamente el impacto es grande, se requieren relativamente pocos recursos para poder hacer, se requiere ser creativo, ideas, etcétera. Hay una gran avidez sobre esto y hay muchos recursos económicos dedicados a eso. Y eso lo está haciendo que detone. Déjame comentarte de una cosa. El día de ayer o antier, o sea, otra vez hace días, hubo una capitalización de una compañía, de una startup, pues, un spin-off de Google, para adelantar sistemas de inteligencia artificial de olfato, para poder conectar un dispositivo en tu computadora para que huela y puedas detectar y darte opinión sobre si una comida está bien o mal, si un perfume lo es original o no lo es. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, mira, la inteligencia artificial va a tener aplicación en un montón de campos. En lo particular, el tema este de los olores, desde hace muchos años se habla de la posibilidad de digitalizar olores, ¿no? Y los puedes digitalizar, y si los puedes digitalizar, pues los puedes mandar, así como las imágenes, ¿no? Quizás hace muchos años puedes decir, oye, ¿cómo voy a poder ser capaz de mandar una imagen? Bueno, aquí voy a poder ser capaz de digitalizar. Y si la logro digitalizar, la puedo comparar, al ratito tú le vas a poner a tu computadora o a tu celular un vino, vas a destapar un vino, lo vas a poner a que lo digitalice, lo huele y te diga a qué cosecha pertenece, qué vino es y las características del vino. Y no solo eso, se lo voy a poder mandar virtualmente a muchos más y sobre eso se construirá también seguramente, si yo pongo que el vino me gustó, pues se empieza a Exacto. construir todo mi desarrollo. Entonces, las aplicaciones son tantas como la creatividad de la gente. Hoy en día, yo creo que uno de los cambios muy importantes que ha venido en los últimos años es, hoy en día se vale retar los modelos de vida, lo cual durante muchos años, durante la revolución industrial,
y muchos años después, básicamente, inclusive en las escuelas, preparaban a los muchachos para que salieran y se integraran a una fuerza de trabajo que tenía que hacer una función repetitiva durante todo el tiempo, y no era muy apreciado el disruptor que llegaba a cuestionar cómo hacer las cosas mejor. Era muy apreciado el que llegaba y hacía efectivamente un trabajo repetitivo y que siempre de la misma forma. Hoy en día cambió y el modelo educativo, como hemos platicado, yo estoy metido en el tema de escuelas, desde el kinder hasta la universidad, y hoy en día con los niños es impresionante cómo los motivas a que más bien reten los modelos y generen cosas que sean valiosas para la sociedad, que la información ya no te la tienes que aprender, la información está en algún lado, que tienes que ser capaz de procesar esa información y llevarla a otro nivel, ¿no? Entonces, el tema y de lo que veíamos, el ejemplo que ponías, vienen un montón de aplicaciones, todos los días están a empezar a surgir aplicaciones que sean muy útiles, que hoy en día quizá ni siquiera se te ocurran, pero la razón más importante de esta transformación es que el que se está transformando es el ser humano, y el ser humano, los jóvenes, están impulsando de una manera increíble. Nos toca a los que ya no estamos tan jóvenes tener la mente abierta para poder evolucionar, porque hoy el que se quede fuera de esto, pues finalmente va a ser usuario aunque no quiera, pero probablemente, y lo que platicábamos desde hace rato, el digital divide, ¿no? Vas a quedarte fuera de esas oportunidades, y la gente que no se prepare y no se transforme, esa es la que de alguna manera serán los desplazados. El cuate que hoy en día hace contratos de machote, el abogado que hace contratos de machote y el 90% de su tiempo hace contratos de machote, ese, la inteligencia artificial Claro. lo reemplaza hoy. Si yo acabo de hacer justamente dentro de la compañía y todo, que todos nuestros contratos se están empezando a generar a través de inteligencia artificial y no hay un abogado que lo esté generando. Si tienes que hacer la interpretación de eso, entenderlo, adecuarlo y hacer uso de esa inteligencia artificial, entonces tendrás mucho más valor. Pero si eres alguien que simplemente eres el redactor correspondiente a hacer, por ejemplo, un contrato, esos, la verdad, no van a tener lugar. Y así como en eso, hay en todos los demás, en aspectos, en medicina, en medicina, déjame darte un ejemplo, y perdón los brincos, pero es que la verdad es que es espectacular, es padrísimo esto, pero hoy en día la inteligencia artificial ya también en la medicina se usa para todo lo que es análisis de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Es mucho más eficiente y mucho más capaz de hacer un adecuado diagnóstico de la inteligencia artificial que muchas veces estos personas que interpretan los análisis de laboratorio. Inclusive hay ejemplos específicos, por ejemplo, en el tema de medicina y de análisis de imágenes médicas, etcétera, donde ya hoy en día, por ejemplo, tú le sacas una placa, ¿sí?, en un tema de cáncer de mama, y la inteligencia artificial lo empieza a revisar los patrones, etcétera, y tiene una precisión del 92% en el diagnóstico, mientras que los médicos, más o menos, estos laboratoristas, estamos hablando del 83%, ¿no? Entonces, hoy en día sería mucho más eficiente que todos esos análisis de laboratorio, en lugar de que los hiciera un individuo y que lo estuviera leyendo y que todo esto, al final de cuentas, lo haga una tecnología que es capaz de interpretar con una mejor posibilidad de hacer el diagnóstico correcto. Fíjate que hablando de estas capacidades de la inteligencia artificial de hacer temas más sofisticados, leía un artículo muy interesante en el que decía que así como la revolución industrial obviamente terminó con muchos puestos de trabajo muy manuales, esta revolución de la inteligencia artificial va a terminar con muchos puestos de trabajo digitales. Sí. Mucha gente que está tranquilamente sentada haciendo contratos frente de su computadora. O sea, no es un tema de los que no están computarizados y no están digitales, sino sería un grupo en la base de ese mundo digital, de los trabajos repetitivos, de ciertos diagnósticos, de ciertos zona en la que ahí viene la afectación más fuerte. Obviamente, y he tratado de ver las preguntas que hay, pero están llegando las preguntas como si fuera lluvia en una tormenta. Y hablaba ahí de, obviamente la inteligencia artificial como jardinero no te va a afectar
necesariamente tanto, es más probable que te dé una herramienta que si eres el abogado que está haciendo el contrato. Es muy rápida, el cambio va a ser muy rápido y va a llegar muy pronto. Entonces, sí hay una división entre los que van a estar en esto y los que no. Y hemos hablado aquí del tema de la escuela, ¿no? Valores y se ha repetido y no cabe duda que todos los temas que vemos aquí en la World Future Society, capítulo mexicano, donde tratamos de ver más adelante en temas de futuro, todos entramos al común denominador de la educación y todos llegamos a la misma conclusión. La educación tiene que cambiar, tiene que tener nuevos valores, tiene que dar nuevas habilidades a los jóvenes para mientras que todos los temas educativos, tanto públicos como privados, unos más rápido que otros, se vayan adaptando, creo yo que es en la familia donde los padres deben de darle a los hijos todas esas herramientas y proponerles y lo que hagan, porque sí es un tema relevante. O sea, es una carrera y los primeros entrantes tendrán más capacidad de triunfar y más capacidad de ver los beneficios que los que no se queden. Tampoco quiere decir que todo es bueno, ahorita vamos a hablar del lado oscuro y si quieres ahorita podemos pasar un poco a ese tema ya que también tiene su lado preocupante, pero el tema de la educación aquí, educación e inteligencia artificial, su relación, su uso como herramienta es parte de la solución. Tenemos que hacer estudiantes y generaciones más productivas con capacidad de darse cuenta cuando la inteligencia artificial está bien y cuando no. Necesitan más criterio. Necesitan dar lo que la inteligencia artificial no necesariamente va a poder dar. Toda la parte fácil hay que tomarlo. Totalmente, y la inteligencia artificial en el tema de educación tiene dos vertientes. Una es desde las escuelas y las universidades de cómo hacer un aprendizaje individualizado para cada uno de los alumnos y ser capaz de seguir el comportamiento y desarrollar su máximo potencial. Sí, que eso es un tema importantísimo en la inteligencia artificial y ya hoy en día están saliendo una serie de aplicaciones, pero el tema es cómo el sueño de hacer una personalización de la educación de tal manera que maximice el valor de cada estudiante de acuerdo a sus condiciones previas, a sus capacidades, etcétera, eso va a ser un impulso increíble para el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, para el desarrollo del estudiante, perdón. Desde el otro lado, desde el lado de los estudiantes, sí, por supuesto que haciendo y entendiendo el potencial que tiene el uso de la inteligencia artificial, van a ser capaces efectivamente de usarlo como una herramienta. Finalmente es una herramienta, tampoco la hagamos ahí algo que sea casi una deidad. No, es una herramienta y es una herramienta que se usa, ¿no? Y es una herramienta que al final de cuentas, bien usada va a tener un impacto enorme positivo, mal usada va a tener un impacto negativo. Pero los estudiantes hoy en día, su razonamiento tiene que ser un razonamiento más de aprendizaje basado en proyectos y los proyectos finalmente se basan en el uso de herramientas para poder construir proyectos que puedan ser más valiosos, ¿sí? A diferencia de los modelos de aprendizaje basados en conocimientos, ¿no? Que eran del pasado. Entonces, esa es la transformación de los estudiantes. Nosotros, si somos la generación nuestra, si tuviéramos que estudiar nuevamente, tendríamos que desaprender para volver a aprender, porque la forma como Sin duda. estamos cableados muchas veces, el aprendizaje tenemos un esquema de aprendizaje y en cambio hoy en día cambia el esquema de aprendizaje, es cómo usas todo este tipo de cosas para desarrollar. Entonces, en educación va a tener un impacto increíble el tema de la inteligencia artificial, sí, y va a generar esta nueva sociedad. Hay un libro muy súper interesante que no habla específicamente de la inteligencia artificial, pero habla de los algoritmos y toma como base el algoritmo, que es el de Yuval Noah Harari, que seguramente muchos de tu audiencia lo han leído porque es un librazo y además vale la pena leerlo, pero justamente cuestiona cómo los algoritmos van transformando a las sociedades y básicamente esa es una de las hipótesis que maneja el libro. Y esto es una transformación de los algoritmos que se utilizan para poder de alguna manera transformar las realidades. Entonces, algo que
hace mucho tiempo, hace algunos años lo puso Yuval en algunos libros, hoy en día está materializando, ¿no? Y la inteligencia artificial te permitirá hacer esto. Entonces, pero a lo mejor yo no sé, y por un lado me emociona platicarlo, por otro lado, la verdad no sé si la audiencia ha tenido esa experiencia de poderse meter, porque a lo mejor nos dicen, ¿y estos qué tanto están haciendo? No, veo mucho. Lo que pasa es que no estoy con un ojo al gato y otro al garabato, pero veo muchas preguntas y todo que ahorita vamos a ir a ellas. Venga. Déjame con tu ejemplo del estudiante y la vía inteligencia artificial poderle dar una educación personalizada. Y con este tema, déjame pasar al lado oscuro de la inteligencia artificial, Ujú. a un escenario distópico. Dan y Ramón llegan a la misma escuela, los dos llegan con muchas ganas, pero a Dan le dicen, Dan, tú eres muy inteligente y vamos a capacitarte y vamos a darte una buena escuela. Y a Ramón le dicen, Ramón, tú la verdad de las cosas, no vamos a gastar electricidad en ti, creo que tú debes de tomar otra decisión. Y yo levanto la mano y digo, no, yo no estoy de acuerdo por eso. Lo sentimos mucho. Eso se La inteligencia artificial puede tener un lado oscuro y creo que hay muchos ejemplos. Uno es la predisposición a estereotipos, ¿no? Ese es un tema grave en el que se puede manipular, porque finalmente si el modelo yo lo puedo alimentar de lo que yo quiero. Y si así como algunos países ahora dicen yo quiero tener mi propio Internet para controlarlo, yo puedo crear mi propio modelo de inteligencia artificial en una sociedad para hacerla creer ciertas cosas y para hacerla ignorar otras cosas. Peligro enorme. Totalmente. Yo creo que estás tocando un tema, un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Primero, por ejemplo, en sociedades un poco más avanzadas que quizá la nuestra, tipo en Europa, ya hay una legislación de todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y la legislación te permite, y está en los inicios, habrá que construir, pero por el potencial que tiene el uso o abuso de la inteligencia artificial, efectivamente va a haber que legislar cómo se puede utilizar adecuadamente la inteligencia artificial. El tema de lo que mencionabas, los sesgos que se generan en la información, si tú de alguna manera generas un estereotipo donde pones buenos y malos y fifís y cosas por el estilo, etcétera, y eso va construyéndose dentro de el entorno de la inteligencia artificial va a ser capaz de inclusive proponer respuestas y cosas inclusive que puedan adoctrinar, puede ser una herramienta para adoctrinamiento de ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí es un peligro como cualquier herramienta que existe, pero por eso la sociedad tiene que tener y ha tenido la inteligencia a través de los años de ir de alguna manera moderando esos riesgos, ¿no? Así como las armas, etcétera, son riesgos, pero hay de alguna manera se legisla para pues, el uso adecuado de este tipo de cosas, la inteligencia artificial va a requerir, de hecho se está trabajando muchísimo en el tema de legislación, porque además, todo otro tema que tiene que ver con el lado oscuro es, imagínate cuántos plagios hoy en día bueno, no sé si sean plagios, porque realmente no va a ser, pero que al final de cuentas los alumnos, en lugar de ser capaces de ellos crear y de hacer, etcétera, pues simplemente van a poder hacerlo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser capaz inclusive de recrear cosas. Es increíble, tú le puedes decir, oye, escribe como Edgar Allan Poe y hazlo en verso y haz no sé qué, y te genera un texto que es realmente difícil de detectar, que no lo escribió algún escritor A de esas ver, características, ¿no? ahí sobre ese hay un comentario de hace como 20 preguntas para atrás, porque te digo que llegan y llegan, de Roberto Cabrera Siles, que tú seguramente lo conoces, Tengo que el dice, gusto. bueno, y el tema de los derechos de autor, ¿cómo juega? ¿No? Por ejemplo, en este caso, ¿puedo yo decir que escribí como Edgar Allan Poe? Esa sería una primera pregunta. Otra segunda pregunta, ¿puedo yo decir que lo escribí o tengo que aclarar que es ChatGPT? Y en los diferentes modelos que hemos visto, vemos, hay algunos que te dicen, esta imagen, en DAL-E de OpenAI, te dice, bueno, esta imagen, sí tú eres el autor, pero yo tengo los derechos
de la propiedad de la imagen. O sea, desde el punto de vista de derechos y propiedad industrial, se genera otro universo totalmente diferente al que estamos haciendo, ¿no? En muchos de los casos, y también leía recientemente, hace 2 o 3 días también, de un sitio donde publican escritos y novelas de autores aficionados y que decían, a partir de hoy estamos revisando y si detectamos que hay inteligencia artificial o que se hizo con inteligencia artificial y tú no lo estás aclarando, no te lo publicamos. O sea, hay una inteligencia artificial para saber si usaste o no inteligencia artificial y para ver si el mérito realmente es tuyo o estás tomando una credencial que no te pertenece. Sí, ¿Cómo ves ese tema, el tema de propiedad de todo lo que se está generando? la verdad es que está en pañales, sí, y se está generando se está haciendo legislación para justamente soportar esto. Inclusive la gente de OpenAI, originalmente lo que sacaron la gente de OpenAI es, tú puedes hacer uso de lo que se produzca utilizando inteligencia artificial, primero, no de forma comercial, sino de forma personal, ¿sí? Ese era uno de los temas. Y segundo, sí hay que incluir una leyenda diciendo que esto salió de la inteligencia artificial. Sí, eso es lo que te dice. Y hoy en día, inclusive, le preguntas, le dices al mismo chat GPT, oye, ¿puedo usar todo lo que tú escribes o no puedo usarlo? Y te dice, consulta las leyes de tu país, ¿sí? De qué puedes hacer, ¿sí? Entonces, el tema es, empieza a haber legislación, se va a poder detectar en algún momento y habrá los medios, etcétera, para detectar qué surgió de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser un complemento a la creatividad del ser humano, no la sustitución de las funciones y la inteligencia del ser humano, de tal manera que el ser humano que usa la inteligencia artificial debe producir cosas que sean mucho más valiosas, ¿no? Si lo que va a hacer es sustituir nada más a lo que el ser humano y en lugar de que yo haga la tarea le pongo a que lo haga la inteligencia artificial, la verdad es que está aportando poco valor y yo estoy aprendiendo poco. Sí, esa es una realidad. Entonces, hoy en día hay una legislación pobre, hay en países que está un poco más desarrollada, pero hoy en día el mensaje concreto es, no lo debes usar comercialmente, ¿sí? Aunque también ahí está no muy claro, porque por ejemplo, si tú tienes y es un ejemplo de la vida real, alguien que hace visitas a diferentes ciudades y países, y simplemente hace un reportaje de lo que va haciendo y de eso vive, ¿no? Y al final de cuentas, y hay alguien que ha vivido y está viviendo de pues, generar reportes o información que puede ser interesante de diferentes ciudades. Y él eso lo está monetizando, porque finalmente de eso vive. Claro. ¿Es válido o no es válido? Hay temas importantes de legislación. No soy abogado, tú sí, así que esa te toca a ti responderla, pero está muy incipiente, está empezando a trabajarse y a haber muchas definiciones en ese sentido. Muy bien. A ver, yo quisiera, las preguntas siguen llegando, y yo quisiera hacer un poco una conclusión de la plática para luego poder pasar a las preguntas. Y yo quisiera preguntarte, todas nuestras pláticas en la World Future Society, como tú lo sabes, aquí en el capítulo mexicano, lo que hacemos es tratar de ver cuál es una visión de futuro de lo que viene. O sea, hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, que parece de futuro, pero todo lo que hemos dicho es de hoy, es el presente. ¿Cuál es su repercusión a futuro y cómo podemos aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos en lo personal, como empresas, como país, como personas? Porque finalmente eso es tener una visión de futuro, es tener la capacidad de reflexionar y anticiparnos en el beneficio. Es lo que nosotros buscamos en nuestra organización, crear una conciencia sobre qué es mejor tener una visión de futuro y actuar a simplemente ir en el río navegando para donde nos lleve. ¿Para dónde ves el desarrollo de la inteligencia artificial y dónde están los beneficios que debemos de buscar en lo personal, en lo individual, en lo colectivo y como sociedad, como país? Yo creo que es una pregunta que es compleja porque es elaborar un poco sobre el futuro de qué puede ser y hoy en día en algo muy incipiente, pero primeras
reflexiones es, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. No es un tema pasajero, es un tema que nos va a transformar la vida, ¿sí? Nos va a transformar a todos en mayor o menor medida la vida. Entonces, desde la visión crítica o la visión de alguien que está siempre reflexionando acerca del futuro, que justamente es uno de los objetivos de este grupo, estar pensando hacia dónde va y cómo pues tener una mejor sociedad y cómo maximizar y cómo obtener mucho mayor valor de todo lo que se va generando y tener pues una sociedad mejor, más justa, más amable, con todo lo que hemos platicado muchas veces. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está ahí y va a brindar muchas posibilidades de transformar cosas, de hacer las cosas más rápido, más eficiente, mitigar muchísimos riesgos. Hoy en día que hay un montón de riesgos que se han generado por el cambio tan acelerado de la tecnología, la inteligencia artificial nos va a permitir mitigar esos riesgos. La inteligencia artificial nos va a permitir de alguna manera proyectar los futuros probables o deseables y cómo ir tomando los pasos para irlos construyendo. Yo le puedo justamente, inclusive, como si fuera mi asistente, la inteligencia artificial, puedo preguntarle sobre qué opina sobre alguna decisión, etcétera, y eso al final de cuentas te va a permitir ir normando los caminos hacia donde vas. Entonces, la inteligencia artificial, primero, como recomendaciones muy concretas, como usuario, hay que prepararse más en esto. Si quieren, luego les doy algunas referencias de algunos libros o las mandamos Por o favor, sea, sí. algunos libros que pueden ser interesantes de empezar a entender hacia dónde va. Segundo, ya hay que conocerla y hay que entender muy bien que no es necesario conocerla tecnológicamente o técnicamente. Hay que conocerla el uso de la inteligencia artificial. Y si hacemos un uso, si entendemos, inclusive podemos a través de la misma inteligencia artificial proyectar a dónde queremos llegar y puede ser una herramienta que nos ayude a ir pavimentando ese camino para llegar al futuro. Sin embargo, Déjame recalcar ese punto, porque yo creo que es muy importante veo por las preguntas que hay muchas personas que están ya en ChatGPT y están activos, pero para muchas personas no lo están porque creen que es un tema altamente tecnológico, complejo, difícil. Recalco lo que tú dijiste, no se necesita ser un experto en tecnología para estar participando y sacándole provecho. Cualquier persona debe de tratar de hacerlo, probarlo, y estamos seguros que encontrará su camino. Perdón por la interrupción, Dan. no, y nada más, algo, un disclaimer, no se desanimen en el sentido de que hay tanta gente que está queriendo entrar a ChatGPT que al final de cuentas, si te entras al link, muchas veces no puedes entrar. Hoy en día es una aplicación que está libre, se está hablando de poner un costo, están definiendo inclusive cuánto se va a cobrar y cuánto sería el negocio, etcétera. Se está hablando de alrededor de 40 y tantos dólares mensuales, etcétera. Pero hoy es libre. Pero hay tanta gente que al final de cuentas luego es difícil entrar y le da cierta preferencia a gente que ya ha entrado previamente. Entonces, no se esperen, inténtenle entrar. Es una liga súper sencilla donde puedes entrar. Se va a resolver pronto, pero ese Sí, es un... oye, pero déjame darles un poco de esperanza, porque hoy Baidu, el buscador, el Google sí, chino, los chinos. anunció, o bueno, se aclaró en Reuters y en otra serie de Reuters y en otra serie de fuentes de noticia seria, que en el mes de marzo saca el equivalente de ChatGPT. Y la semana pasada, hace 8 días, un poquito más, Google anunció también que de aquí a mayo va a abrir 30 y tantas o 20 y tantas funcionalidades de inteligencia artificial que va a ir liberando todo esto. Sam Altman, el CEO de OpenAI, del Así chat es. GP3, en una conferencia decía, tenemos más para liberar, pero no queremos liberar todo, porque esto hay que írselo aprendiendo poco a poco. O sea, no van a dejar salir al león de la jaula de inmediato, dice, porque da miedo, a nosotros también nos preocupa qué es lo que puede pasar. Entonces, vamos a ir todos, público,
y compañías aprendiendo en qué momento ir abriendo este tema, pero vale la pena echarse un clavado a la alberca desde el día uno, después va a haber mucha gente nadando ahí. Sí, sin duda, sin duda. Y así como lo mencionas, estos se animaron a lanzarlo, la gente de OpenAI, pero Google ha invertido hace un buen rato en inteligencia artificial. Pero además, ahorita que sacó OpenAI y además Microsoft aumentó su apuesta de juego ahí, Google se trajo a algunos de los fundadores de Google por la importancia del proyecto para decirles, tenemos que estar aquí, inclusive en algún momento comercialmente se habla de la posibilidad de que desplace el tema de OpenAI a Google, inclusive como buscador, sí, que es la fuente principal de ingresos de Google, ¿no? Entonces, Sí, es un search ese engine es y es un tema apasionante donde se preocuparon. Pensamos que Google era intocable, ¿no? Que estaba en el pedestal y que nadie le iba a llegar. Bueno, pues hoy en día está en riesgo porque al final de cuentas hay una gran diferencia. Google te da información general, esto te da información ya masticada, digerida, clasificada, ¿sí? digerida. Y esa es la gran diferencia, ¿no? De hecho, la verdad, yo estoy usando mucho el chat GPT, ¿no? Muchas preguntas que hago, etcétera. Antes hacía una búsqueda en Google. Hoy en día lo primero es hago una búsqueda, sí, en chat GPT y ya viene digerido, ya lo entiendes, etcétera. Y cosas, también algo que estoy haciendo y que les recomiendo porque se van a sorprender, es y luego hay una gran cantidad de artículos que hay que leer para mantenerse actualizado. Entonces, hoy en día lo que estoy haciendo es que se los estoy poniendo a OpenAI, al chat, y le digo, haz un resumen de este artículo, ¿no? Artículos que pueden ser complejos, etcétera, y un resumen de 10 líneas, etcétera, y ¡prum! Lo hace en segundos y te da respuesta, ¿no? Entonces te permite, si tú haces uso adecuado, pues estás más preparado, vas a poder tener un alcance mayor, vas a poder leer más, etcétera. Entonces, el mensaje, nada más aquí el comentario era, Google está preocupado, Sin duda. vienen mucho más herramientas disponibles, OpenAI está empezando, pero además lo hizo con poquito dinero, poquito, bueno, estamos hablando de un billion, pero hoy en día le están metiendo, sí, 10 Sí, veces eso, 20 veces eso. Imagínate lo que son capaces. Y esto, ChatGPT es la más taquillera de sus aplicaciones, pero tienen claro. varias más. Tienen Whisper, que por ejemplo, tú le hablas e inclusive lo traduce al idioma que quieras, en el momento te lo corrige, te lo escribe, te lo documenta y hay muchas más aplicaciones. Hoy en día la que se decidió lanzar, porque además el chat se volvió uno de nuestros herramientas más utilizadas en la sociedad. Todos nosotros usamos el chat durante todo el día, sí, N veces. Bueno, esto es un chat, inclusive ya hay alguien que hizo una interfaz entre WhatsApp y OpenAI y el chat, donde al final de cuentas lo pongo como si fuera un amigo más. Y entonces mi amigo que se llama WowChat, sí, y yo igual que platico con mi amigo Ramón, puedo platicar con mi amigo que es la inteligencia artificial y probablemente me dé respuestas más, más inteligentes. Sí, No me no. subestimes, Dan, no me subestimes. No, no, Oye, y también he visto también algunos enlaces experimentales con Alexa. Decir Alexa, chat GPT, y después preguntarle a Alexa vía voz y que conteste Alexa la respuesta que da chat GPT. Yo creo que estamos en pañales. Hay una cosa que creo que vale la pena, y ahorita de los consejos que diste, yo también quiero aportar uno que es, dependiendo del contexto de la pregunta, es la respuesta. Y esto es muy importante. Yo le puedo decir, explícame la caída de Constantinopla y me dará 3 párrafos. Yo le puedo poner el siguiente contexto. Por favor, actúa como un historiador conocedor claro, y claro. experto en el tema de historia de los imperios romanos. Explícame las motivaciones políticas, sociales y económicas y los antecedentes, etcétera, 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 que llevaron a la calle. Y entonces sí me da un artículo de deberes. De la otra Siempre. manera, en otras palabras, esto es como preguntar, tener la biografía de Emiliano Zapata, de la estampita que compraba uno en la papelería cuando iba uno a la escuela, a encontrar Wikipedia o a encontrar un libro
depende de lo que preguntes, lo obtienes. Y esto en ChatGPT aplica. 100%, y estaba acordándome de un ejemplo, de hecho, alguien que conocemos que estuvo en el consejo hace poco, que es un abogado muy renombrado, sí, le platicamos de todo esto, y luego me mandó y me dijo, oye, Dan, pues ya lo usé, y pues me dio información muy general, no sé qué. Le dije, ¿qué le preguntaste? Me dijo, no, Claro. contando no sé qué. Le dije, mira, si me permites, déjame preguntarle un poquito más elaborada la pregunta. Entonces, le puse un poquito más de información, así como lo pides, y me dijo, wow, esto, me dice, ya no sirvo, Claro, ya no sirvo yo, ya me sustituyó a mí, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, ese es algo que la gente tiene que entender. Como preguntas, te da la respuesta, como en la vida real. Tú le puedes preguntar a un experto una pregunta en 3 palabras y te dará una respuesta en 6. Conversa largo con él, como hoy estamos conversando contigo, Dan, que eres experto en estos temas, y hay un flujo grande de información. Dan, pues creo que hemos hecho mucho. Veo aquí muchísimas preguntas. Si te parece bien, vamos a tomar algunas. Me disculpo si no podemos tomar todas. Y te pido también a que si tú quieres ver algunas que te parezca bien. Por ejemplo, vi una que me llamó la atención que decía la falta de inteligencia artificial en las instituciones genera más oportunidades de corrupción. A ver, corrupción e inteligencia artificial. ¿Sirve la inteligencia artificial? ¿Podríamos crear modelos para terminar con la corrupción o para mitigarla de alguna manera? ¿Lo ves en algún momento que pudiéramos tener? Hoy hay para prevención de fraudes, ¿no? Que finalmente es para prevención de ilícitos. sí, definitivamente es una aplicación que tiene muchísimo sentido el tema para evitar la corrupción. O sea, la corrupción muchas veces no son patrones que se van construyendo en base a esquemas de valor, sino son efectivamente disrupciones que se generan en algún momento donde alguien llega y da algún dinero o hace algún acto que no corresponde. Tú podrías, sin lugar a dudas, ir construyendo estos patrones de comportamiento, y cualquier desviación sobre el patrón de comportamiento, la inteligencia artificial te podría alertar en decir, oye, acá hay una desviación sobre esto, ¿no? Entonces, los sistemas, de hecho, ya hay cada vez más que nuestros sistemas. Primero decíamos que íbamos a disminuir la corrupción con la sistematización. Y sí es cierto, la verdad es que cuando hay sistematización hay menos corrupción, pero si además hay un ojo vigilante que se llama inteligencia artificial, que está todo el tiempo encima, viendo que no haya alteraciones a todo esto, sí, sí se puede, y coincido, no sé quién hizo la reflexión, pero sí creo que puede ser un elemento súper importante para esto. Claro que también mal utilizada encontrarán los mecanismos para dar la vuelta y, y hacer que parezca correcto algo que no es. Pero la inteligencia artificial viene como un sistema también, un sistema que se ocupa Claro. adecuadamente, un RP que funciona bien, etcétera, y que tienen las cifras control correspondientes, etcétera, no tendrás y minimizará los riesgos de corrupción. Entonces, sí creo que es una aplicación, pero inmediata, el tema de inteligencia artificial para el tema de eliminar corrupción. Otra de las preguntas, y veo varias sobre el tema de ética, hay una que nos sugiere unas recomendaciones de ética de inteligencia artificial de UNESCO, y el otro día comentábamos de unas recomendaciones del Departamento de la Defensa americano sobre la creación de armas de inteligencia artificial. Yo lo estuve leyendo y tiene recomendaciones interesantes y muy básicas que uno diría, hombre, pues sí, una es, si creas un robot de inteligencia artificial que vaya y mate enemigos, una de las premisas éticas, si es que puede haber ética en lo que va a hacer ese robot, es tiene que poder apagarse. Sí. Porque si no, generaste algo que lo soltaste, generaste un virus que lo sueltas y luego ¿quién lo controla? ¿No? Tiene que haber un control final del tema, ¿no? Y si Hay me dejas algunas ahí, otras. Sí, perdón, sí, adelante, adelante, por favor, Dan. no, por supuesto, y te digo, hoy en día ya hay temas que se están manejando en las legislaciones para lograr eso, inclusive la definición que tienes que ver de las definiciones claves de robótica, dicen que de las cosas que debe de no permitir la generación del código es atacar a seres humanos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas porque
precisamente el que se pueda apagar y desconectar, pues al ratito va a salir algo que evite, ¿no? Eso, pues sabemos que el fault tolerant, etcétera, es algo que debe ser muy fácil, ¿no? Tenerlo y que no haya forma de que, a menos que, no sé, le suspenda energía, pero va a tomar energía solar, no sé, hay 20,000 formas de hacerlo. Sin duda hay que tener Yo, esas, no es ahora, nada más echarlo a andar, hay que apagarlo. Ahora, el tema de ética, etcétera, es un tema súper relevante. Leía justo hoy en la mañana de un ensayo que le pidieron a la inteligencia artificial, que le dijeron, oye, un poco para predecir lo que va a pasar, el futuro del mundo, una serie de cosas, y le dijeron, pero ¿cómo vamos a tener un mundo que funcione, evitar el calentamiento global, etcétera? Y dice, no hagas consideraciones éticas, ¿no? Sino simplemente con respuestas técnicas, ¿no? Sí, y dice que en el mundo finalmente visiona un mundo hacia futuro donde se controla la natalidad de una forma muy autoritaria, ¿sí? Donde efectivamente hay un control y ese es uno de los riesgos de la inteligencia artificial, que se pueda controlar tantas cosas que empezamos a perder libertades. Sin duda. Y es uno de los temas. Entonces, el ensayo está súper interesante, cómo prevé un mundo que funciona y se salva bien, ¿sí? Pero a costo de la libertad, a tema de alguna manera esterilizar, inclusive habla de esterilizar a personas, etcétera, para evitar la sobrepoblación. La sobrepoblación la considera uno de los factores que generan el tema de que se va depredando el medio ambiente, etcétera. Entonces, al final de cuentas, sí es un tema totota y es un tema el tema ético, sí, y la inteligencia artificial hoy en día no está preparada para trabajar con el tema ético. Por supuesto que son los sesgos que le debes tener, sesgos positivos y que quizá, pero hoy en día si te le dices, oye, pues haz una respuesta técnica, ¿cómo debería de ser? En una empresa que a lo mejor le dices tal cosa y te dice, pues corre a todos, ¿no? Sí, porque eso te va a funcionar mejor. Pues sí, no está tomando los factores que tienen que ver con otro tipo de cosas. Entonces, sí es un tema que puede ser aterrador y que está en los seres humanos que de alguna manera tienen los liderazgos en los países, etcétera, para que al final de cuentas lo hagamos esto una herramienta que sea valiosa y nos permita transitar a un mejor estado para vivir como ser humano y no un caos que al final de cuentas efectivamente se utilice casi como en las películas de Maxwell Smart, ahí de Superagente 86, de los de caos, ¿no? Que generan un caos y todo Claro, esto. claro, el control del mundo. Y ese, ¿No? ese es interesante porque todos en nuestra memoria de futuro, al ver muchas series y películas de futuro, tenemos una memoria colectiva de futuro distópico que nos aterra un poco, ¿no? La inteligencia artificial usada para el mal, usada por un gobierno autoritario. De hecho, el World Economic Forum, en sus riesgos que ponía el año pasado, en su informe de riesgos, uno de los riesgos era el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial con fines de represión extremos, como un riesgo existente en ciertas sociedades en donde tú puedes a las personas que están en contra tuya, verdaderamente atosigarlas y terminar haciéndolas pedazos, porque pones todo un sistema de inteligencia artificial para acotarlos. Déjame hacer una última pregunta y con esta vamos a cerrar por una cuestión de hora para que tengas todavía un comentario final. Y me gustó muchísimo el sentido. Es una pregunta larga que tiene varias preguntas en sí mismo que nos hace Mauricio Eichner, pero el carácter emocional de la inteligencia artificial, sentimientos, felicidad, tristeza. La pregunta es más explícito, pero creo que el tema de sentimientos e inteligencia artificial, ¿cómo la ves? ¿En qué momento llega? Obviamente todavía estamos un poquito más lejos de eso, pero ¿lo ves como un tema imposible o crees que podamos tener esas, en otras palabras, y dicho con tu ejemplo de digitalizar el olor, ¿podremos digitalizar los sentimientos? Sí. Qué buena pregunta, pero te voy a dar mi opinión. Hoy no está en el escenario, No, 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 efectivamente. no, hoy no.
Inclusive te lo dicen mismo cuando hablas de inteligencia artificial, te dice, yo no soy capaz de sentir, yo no soy capaz de tener emociones, yo no soy capaz de tener sentimientos. Eso te lo dice la inteligencia artificial. Sí, yo creo que el día que detectemos qué son los sentimientos, y me refiero así como el amor, que dicen que son feromonas que están y al final cuando nos damos cuenta que es un proceso químico que está allá adentro y que nos sentimos profundamente enamorados y al final de cuentas se nos cambió la química interna, probablemente en algún momento podamos de alguna manera reproducir ese tipo de cosas, de sentimientos, todo lo demás. Hoy está padre para elaborar, para pensar, para con una copa de vino platicar de lo que puede ser. No está. La definición clara es inclusive el tema de singularidad, que es un tema que no tocamos, pero eso el tema es la fecha en donde la inteligencia artificial va a superar en general a las personas, ¿no? A la inteligencia humana, ¿no? Y esto es, y hay discusiones de las fechas, etcétera, cuando desean, y algunos expertos dicen que será en una década, unos dicen que nunca, etcétera, y ya. Y eso seguramente sí viene y sí será muy capaz de inteligencia artificial de hacer las cosas, de pensar las cosas mejor que el propio ser humano. Pero con respecto al tema de sentimientos, híjole, es un tema así como digitalizar el olor. El día que digitalicemos los sentimientos, por supuesto que vamos a poder hacerlos en inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo se digitalizan los sentimientos, no? Sí, va a ser un tema. Oye, Dan, yo creo que veo muchos temas éticos en las preguntas. Sin duda tenemos que armar, Sí, quizá no otra plática, pero sí un foro para tener diversidad de opiniones en estos temas, para poderlas discutir, porque sin duda es un tema que nos tiene que hacer. Todos vemos el valor de la herramienta, todos vemos, pero también todos vemos sus riesgos y todos necesitamos poder definir en dónde están esos límites para que en un momento dado, pues pidamos también cómo vamos a hacer esas cosas. Quiero agradecerte muchísimo tu participación. Hemos disfrutado mucho de tu presencia nuevamente. Hemos tenido una audiencia récord que no habíamos tenido en ningún otro momento y te lo quiero reconocer, y eso que tú has estado en otras, o sea que has tenido cada vez más un mayor auditorio. El tema se presta, tenemos que continuarlo. Tu último comentario de cierre, Dan, y nos despedimos. sí, bueno, primero agradecerte mucho la oportunidad de platicar. La verdad, este tipo de temas me apasiona y la posibilidad de poder platicar y de contribuir en la medida de lo posible a tener una sociedad más informada que use adecuadamente esto es un gran privilegio. Entonces, de entrada, muchas gracias. De reflexión, yo creo que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es una herramienta maravillosa. Y la herramienta maravillosa, si lo usamos bien, vamos a llegar muy lejos. Si lo usamos mal, es un riesgo muy importante. ¿Sí? El tema de temas legales, etcétera, son temas que están muy, muy en pañales y que va a haber que trabajar. Temas éticos son fundamentales. La verdad es que me gusta la idea y además la apoyo de que se cree quizá un panel, etcétera, para platicar de todo el tema de los temas éticos que tiene que ver con la inteligencia artificial, que son súper relevantes. Que mi mensaje más que yo quisiera dejar es algo que está al alcance de todos ustedes, de todos nosotros, sí. Hay que estudiarlo, incorporarse, entenderla, jugar, es un tema hasta lúdico, es muy divertido jugar con todo esto y ver y hasta luego decirle, el día que no vas a llegar tarde a tu casa, decirle al chat que te escribe un poema de amor diciéndole a tu esposa que vas a llegar tarde y que al final de cuentas le mandas el poema, etcétera, se vuelve algo lúdico, algo divertido, algo de muchas cosas, entonces la oportunidad hay que hacerlo. Sí, por ahí vi una de los comentarios o preguntas de que alguien tiene la impresión de que es gratuita, pero nada más admite 5 consultas al día, ¿no es cierto? O sea, tú puedes hacer No, no, no. son todas las consultas Muchas.
todas las que quieras, mientras esté disponible, mientras no te saque, pero entonces, y aprovechen hoy en día que es gratuita, se va a quedar gratuita también durante mucho tiempo, por supuesto con diferentes niveles de servicio, va a haber un servicio pagado, que al final de cuentas vas a tener algunas herramientas adicionales y vas a tener la posibilidad inclusive de tener un servicio privilegiado. El otro vas a tener, pues, formarte en la cola, etcétera, ya, pero se puede hacer. Entonces, en resumen, somos muy afortunados de estar entrando a una nueva época. Nos ha tocado a muchos de los que estamos acá unas transformaciones increíbles, ¿no? Una sociedad donde hemos vivido muchísimas cosas y mi punto de vista es que esta es la siguiente ola importante. Y esta ola que además está llegando arropada por un montón de cosas que no platicamos hoy, pero que es el Internet de las cosas, y es el cómputo cuántico, y es el 5G, y es la inteligencia del business intelligence, etcétera. Todo eso junto está conformando la nueva casa en la que nos va a tocar vivir a nosotros y a nuestros hijos, porque además no es algo para muchos años más. Esto va a empezar a tener impactos ya, o sea, muy pronto vamos a tener impactos, ya los tenemos hoy en día en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues muchas gracias. Dan, gracias a ti, disfrutamos mucho. Déjenme nada más hacer un comentario final también, temas administrativos. Esta plática se ha grabado y mañana estará disponible en nuestro canal de YouTube. Todos los que asistieron recibirán la liga, esperen la mañana. Igualmente vamos a reseñarla para nuestra próxima revista Futureando. También la recibirán en los primeros días del mes. Es una revista que hacemos públicas. Los invitamos a que si les interesan los temas de futuro, se unan a nuestra organización. Somos una organización no lucrativa, una AC, y realmente lo que hacemos con la cuota que tenemos es promover estos eventos, pagar el WhatsApp, pagar un poco de investigación, realizar eventos que nos ayuden a fomentar el estudio del futuro. Creemos que la única manera de cambiar en este país, en todos los aspectos, es pensando en que hay un futuro mejor y que podemos construirlo. Los invito a que en el correo que recibirán, vienen nuestros correos de contacto, nos indiquen qué quieren, qué les gusta, qué temas les interesa, porque estamos para tomarlos de acuerdo. Los que vienen por primera vez, que estoy seguro que hay muchos que vienen por primera vez, en la página de YouTube pueden ver muchos de nuestros chats anteriores. Todos han sido fantásticos, algunos han sido, como el de hoy, espectaculares. Dan, nuevamente, muchas gracias. Soy Ramón Santoyo, presidente de la World Future Society, y les deseo una buena noche a todos ustedes. Gracias, Ramón, y igualmente una buena noche a todos. Gracias a todos por eso.